Esta semana que vamos a estudiar nuestro folleto de estudio, ya estamos en la 10ª semana y tenemos un estudio muy interesante. Bueno, como han sido todas las semanas anteriormente, pero en esta semana vamos a ver ya algunas historias que tienen lecciones importantes para el final del tiempo. Y toda la semana se titula Los que han llegado al fin del tiempo. Para este día, Pastor Eni Perla, nos alegra que esté con nosotros para esta semana también para estudiar la palabra de Dios. Pero para este día me llama la atención que vamos a descubrir ya algunos elementos que a veces los pasamos muy rápido, quizás en nuestra lectura, quizás imbuidos por la sociedad que va muy rápido, también nosotros las pasamos muy rápido, pero nos vamos a detener a analizarlos. Así que vamos a orar porque vamos a hablar sobre la ira del Cordero. Querido Padre, hoy venimos ante tu presencia pidiendo sabiduría para poder comprender que siendo que estamos viviendo al final del tiempo, también necesitamos hacer una entrega completa de nuestras vidas a ti y aprender a vivir para honrar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el trimestre pasado, y quiero remitirme hasta entonces, se estudió en la lección que, aunque Dios respeta la libertad de elección de cada uno, porque así creó a sus criaturas, Dios está conduciéndolo y puede hacerlo, puede conducir la historia para que cumpla con sus propósitos. Y esto es maravilloso porque, usted lo decía en esa ocasión, Dios va, respetando la libertad de cada uno, va a lograr que todo llegue a ese objetivo que Dios tiene. Ahora me gustaría que vayamos a Apocalipsis porque me pareció interesante esta lectura que se nos hace en la lección y algunas reflexiones acá, porque en Apocalipsis aparece este texto que hemos insinuado ya en algunas semanas anteriores, pero ahora lo vamos a leer. En el capítulo 6, de los versículos 12 al 17, aparecen los últimos elementos del sexto sello, y dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Me llama la atención, pastor, porque en la lección se nos dio esta perspectiva. Estas personas que están huyendo de la ira del Cordero, parece que entienden lo que ocurre, parece que saben que lo que está pasando ahí, aunque les ha tomado por sorpresa, no es algo que no pudieran esperar. De alguna manera estaban advertidos. ¿Qué nos dice esto sobre qué está sucediendo? Estos detalles de por qué ellos responden de esta manera ante los eventos finales de la aparición de nuestro Señor Jesús. Bueno, creo que sí, es realmente muy iluminador que la lección señale a este aspecto, porque ya en otras ocasiones en la historia ha habido momentos donde las personas se sienten tan desesperadas que ellos desearían que les cayera una montaña. En aquellos tiempos tal vez eso, claro, no habían edificios grandes. Hoy el dicho que tiene la gente, por ejemplo, trágame tierra, ¿verdad? Sí. Cuando sienten que hay una situación ahí difícil. Claro, se usa hasta como así en broma, pero está reflejando un concepto. Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos también a los Evangelios, Jesús mismo usó esta figura de un momento tan difícil en la historia de este mundo, precisamente en el tiempo del fin, donde las personas iban a decir a los montes, a las rocas, cáiganos encima. Yo siempre cuando fui a la puerta del diablo, vale la pena hacer una aclaración, porque sí, yo sé que esto llega a muchos lugares. La Puerta del Diablo es un lugar, así se llama precisamente, un parque nacional aquí en El Salvador, que está compuesto principalmente de unas montañas, pero de roca, sí, enormes, y
y se pueden escalar. Bueno, y siempre, yo recuerdo cuando estaba pequeño, iba allí, siempre recordaba este texto, precisamente, Wow. como las personas, imagínense ver una roca de ese tamaño y pedirle uno que le caiga encima. Quiere decir que una persona estaría pasando un momento de angustia tan grande, tan indescriptible, que prefiere la muerte y que no importa cómo sea. Ahora, ¿qué momento está reflejando aquí? Precisamente, noten que dice, escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Quiere decir que está reflejando un momento en el que Jesús mismo, porque Él es el Cordero, lo hemos estudiado ya a lo largo de este trimestre, que Jesús mismo entra en la escena humana, entra a este mundo, pero tristemente hay un grupo de personas que no se han preparado para encontrarse con Él. Y entonces vamos aquí a las lecciones. Una de las lecciones, bueno, tal vez unas pocas lecciones, una es que me llama la atención la diversidad de personas que pasan por esta experiencia. Aquí tenemos ricos, grandes, capitanes, poderosos, esclavos y libres. Noten, no importa el rango social, no importa el grado de educación, no importa nada. Puede ser encumbrado, puede ser bajo, humilde y aún así no estar preparado para encontrarse con Cristo Jesús. Así que esta es una gran lección. Algo que nosotros podemos ver aquí, noten, Juan escribió esto hace casi 2 milenios, por supuesto, todavía no hemos llegado a ese tiempo, pero claro, escribió, así exacto, pero escribió hace casi 2 milenios esto, y desde ahí ya el Espíritu de Dios le había iluminado que al final del tiempo de la historia de este mundo siempre van a existir castas, divisiones en la sociedad, siempre. Entonces no nos debemos extrañar de eso. Pero sí, lo que marcó la lección de este día, creo, es que noten que aquellos, no importa, ya vimos qué tipo de rango tienen, que aquellos que pasan por esta amarga y triste experiencia de desear la muerte, en vez de encontrarse y ver directamente el rostro de Cristo Jesús, son aquellos que de alguna manera escucharon de Él, conocían de Él, sabían de Él, porque dice, está en el trono. Ese tiene que ser aquel del que nos predicaron, ese tiene que ser aquel que nos dieron un libro para que lo leyéramos, ese tiene, y entonces ellos no están adivinando, bueno, ¿y quién será? Como cuando uno ve una persona que no ha conocido, imagínense que de repente uno está en la calle, ¿verdad? Imaginémonos, y pasa una caravana de vehículos y de repente uno ve que se van personas ahí fuertemente pues armadas y baja alguien ahí que lo están cuidando, pero digamos que uno no lo conociera, uno dice, ¿quién será esa persona que están cuidando? Pero en este caso, noten, hay alguien que está en el trono, quiere decir, trono significa poder, reino, quiere decir que alguien poderoso, y ellos lo distinguen, ellos dicen, es el Cordero, está en el trono, pero lastimosamente no se prepararon. Yo creo que esto debe ser una reflexión para todos del peligro de no prepararse para encontrarse con Cristo Jesús. Esto es una advertencia realmente. De nada sirve que yo haya escuchado de Él y si no me preparo va a ser todavía mucha más condenación. Esto refleja que aunque en nuestro mundo hay escepticismo e incredulidad, quiere decir que el escepticismo y la incredulidad no son algo definitivo, no son algo que la gente al final cree, sino que es tal vez una máscara, es un escudo que la gente usa para rechazar las verdades de la palabra de Dios. Para no comprometerse, ¿no? Y ahora, pastor, a partir de esto que se ha dicho, vamos a explorar durante esta semana y la siguiente algunas historias que nos van a dar algunas lecciones
sobre qué significa estar preparado y creo que también sobre el papel de la iglesia, qué es lo que tenemos que hacer. Y una de esas historias está en Mateo capítulo 24. El Señor Jesús mismo la destacó porque tiene una lección que se va a equiparar a esto que ya decía nuestro pastor hace un momento. Así que yendo a Mateo 24, en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en los versículos 36 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero me detengo por ahí porque, pastor, veo una similitud con lo que pasa al final, que ya leímos en Apocalipsis 6, en el sentido de que no podían abogar que no se les había dado información a este grupo antes del diluvio, porque Noé estuvo construyendo el arca, les predicó, no fue por falta de información que el diluvio los sorprendió. Entonces, ¿qué lección hay aquí que nos es una advertencia para nosotros hoy? Bueno, muy bonito. Yo creo que esta semana estas historias nos van a recordar lo que decía uno de los predicadores adventistas de los inicios de nuestra organización, el pastor Jones. Decía él que estas historias no solo son eventos del pasado, sino que son espejos en los que nos podemos ver ahora y faros que iluminan el mañana. O sea, estas historias nos hablan de algo que ya pasó, algo que está pasando y algo que va a suceder. Y precisamente si nosotros comparamos lo que está pasando en nuestro mundo hoy, no estamos muy lejos de lo que pasó en los días de Noé. Noten, aquí hay varias cosas que podemos, sin querer ser tal vez sistemático o seguir un orden así estricto, quiero destacar varias lecciones. En primer lugar, dice como en los días de Noé. ¿Quién? Noé. Jesús da por validado, por hecho, la historia del diluvio. Noé fue un personaje real. Las historias que aparecen en el libro de Génesis no son fábulas, ahí creaciones para darnos una enseñanza moral, no. Fueron personajes reales. Eso es algo que nosotros podemos entender. Entonces, luego, algo bien interesante es que tenemos aquí, es que el mundo ya sufrió una destrucción. Sí. Para aquellos que piensan, ¿verdad? Porque recuerden que hemos estado estudiando este tema desde hace algunos meses del bien y el mal y por qué Dios no hace nada y dónde está Dios. No, espérese, un día, ya lo vimos hoy, sí. Un día, los mismos impíos, y ya vamos a ver quiénes son los impíos a lo largo de esta semana según esta historia. Un día se van a esconder, un día, tristemente. Claro, y yo no estoy diciendo esto porque Dios jamás lo va a hacer con motivos de venganza. Pero un día, todos estos mensajes que aquí puede parecer que simplemente no pasa nada, un día vendrán a una realidad. Recuerden lo que decía A.T. Jones, estos son faros de lo que va a suceder más adelante. Y entonces nuestro mundo ya sufrió una destrucción. Para aquellos que piensan, no, Dios no hace nada, no, Dios no se mete, no, a Dios no le interesa. No, ya este mundo ya sufrió, solo quedaron 8. Y ahora en el último tiempo también será. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a suceder? ¿Será que Dios es alguien caprichoso? No me están poniendo atención, ¿verdad? Entonces voy a castigarlo. No, es por la conducta de las personas. Sin embargo, tal vez en los otros días vamos a estudiar otras características. Sí. A mí me llama la atención las que menciona Jesús aquí en Mateo. Noten qué pone de que estaban haciendo ellos. Sí. Comiendo, bebiendo, casándose. ¿Son malas esas cosas? No. Es malo comer, es malo beber. Claro, no estamos hablando de bebidas alcohólicas, claro, sino que pues, cualquier cosa que usted tome, agua o jugo, es malo casarse. ¿Y por qué Jesús menciona? Porque uno dice, bueno, y no es que fueron destruidos por su impiedad. ¿Sabe que aquí
lo que me da a entender, porque luego dice, y no conocieron o no entendieron hasta que vino el diluvio, lo que Jesús está diciendo, mire, la gente van a tratar de vivir una vida normal, como que si nada pasa. Ignorando el mensaje. Correcto, no prestando atención a ese mensaje, o sea, no quieren meterse con lo espiritual. El punto es, yo aquí vivo mi vida, nadie me dice qué hago, yo si quiero, pues dedico mi vida a pasear, a divertirme, pero no me hablen de religión, no me hablen de Dios, no, yo no quiero saber. Ese va a ser el problema, uno de los problemas en estos últimos días. Pero por supuesto, sacar a Dios de la ecuación va a traer como resultado pecados, males, que los hubo en este mundo antediluviano, como está atestiguado en Génesis 6 y otros lugares que vamos a leer esta semana en el Nuevo Testamento. Entonces, sacar a Dios de la escena realmente deja al ser humano a merced de sus caprichos, de sus inclinaciones naturales malas que todos tenemos, y realmente lleva finalmente a la destrucción, porque un Dios de amor y de justicia no permite que el mal dure para siempre. Entonces, creo que estas son algunas de las lecciones que tenemos para hoy. Y finalmente, pastor, porque cuando uno lee esto y ve los elementos que posiblemente hay de fondo, creo que hay uno que necesitamos resolver, y es el tema de la demora. Cuando Noé comenzó a predicar y pasó el tiempo, seguramente el hecho de que nunca parecía llegar el diluvio, parecía que nunca iba a llegar, 120 años es bastante tiempo, incluso para esa época, hizo que tal vez algunos dijeran, tal vez esto no sea real. Y nosotros estamos predicando la segunda venida de Jesús desde que Jesús ascendió al cielo. Digo nosotros, me refiero al cristianismo. ¿Y será que esta demora ha hecho que algunas personas lleguen a pensar que no va a suceder esto? Y entonces la pregunta es, ¿cómo poder lidiar con este tema de la demora o aparente demora a fin de mantener siempre firme nuestra fe? Muy bien, de verdad que al final usted me hace preguntas bien interesantes y tomaría mucho tiempo, pero sabe que el concepto de la demora es bien interesante. Es bien interesante porque en realidad, por ejemplo, para mí, ¿cuál ha sido la demora? El tiempo de vida que yo tengo. Claro. ¿Cuánto es eso? ¿Es mucho? Pues por supuesto que no. Así que, pero hay un concepto de una demora histórica. O sea, que yo sé, sí, se ha estado predicando desde que Jesús se fue al cielo, como usted lo mencionó, y en ese sentido yo podría pensar, bueno, yo he estado esperando, otros han estado esperando, en conclusión, tal vez no es cierto. Ahí hay un problema, ese es el problema. Pero al final, recordemos, cada uno de nosotros, lo que ha estado esperando es solo el tiempo de vida que tenemos, sí. Nada más, nada menos. Pero ahora, realmente, ¿por qué se da eso? Yo lo había mencionado la semana pasada, los juicios aplazados de Dios, pues su segunda venida va a ser tanto de juicio en un sentido, pero va a ser también de salvación para su pueblo. Los juicios aplazados de Dios solo son tiempos de oportunidad para nosotros. Pongámonos a pensar, bueno, cuando uno está en una clase, por ejemplo, ¿verdad? Y había que entregar una tarea hoy, pero por alguna razón el profesor dice, mira, hoy se canceló la clase. Uno puede decir, bueno, y digamos que no la había terminado. Y si el profesor lo hubiera pedido, yo le hubiera dicho, no, miren, no la tengo, así que póngame 0. Pero digamos que el profesor dice, miren, no hay clase hoy por alguna razón y yo no la terminé. Yo tengo 2 opciones. O seguir, bueno, de todos modos, hoy no la iba a entregar, pues tampoco la entrego nunca. O pensar, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad de terminar aquello que debía entregar hoy. Entonces, yo creo que depende de la reacción de nosotros. Hay una reacción saludable y más bien el hecho de que haya una aparente demora, aparte que el concepto de la demora es para nosotros, claro. Pero para Dios no hay demora, Él tiene ya establecido. Pablo dice que la venida de Cristo, la cual a su tiempo, a su propio tiempo, mostrará a Dios. Entonces, sin embargo, en la Biblia aparece como que está ese concepto, claro, no estoy tocando el tema en sí porque claro. Es otro tema extenso. Sin embargo, el punto es, hermano Gerson, aprovechar la oportunidad para estar preparado. Y sé que al final esa oportunidad es hoy, no mañana. No mañana, no pasado, es hoy.
hoy es la oportunidad que yo tengo. Ni siquiera pensemos, bueno, Dios puede... No, porque para mí, para mi vida, puede ser este el último día. Y para cualquiera absolutamente de los seres humanos. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es aprovechar nuestra oportunidad y prepararnos para encontrarnos con el Rey que viene. Amén. Así que queremos que ores por eso, por nosotros. Mi hermano, mi hermana, vamos a orar para que nuestro pastor también interceda, porque tal vez hoy necesitamos recapacitar y decir, tengo que hacer una entrega de mi vida al Señor. Jesús viene por segunda vez, muy pronto aparecerá en las nubes de los cielos, queremos estar con Él por la eternidad. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tú nos hablas a través de tu palabra. Estos eventos que han sucedido en el pasado nos recuerdan de que tú estás al control y que no vas a permitir que el mal crezca más allá de lo que tú das oportunidad con el fin de que nosotros mismos seamos salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.